de amigos a enemigos. La disputa de Zarco y el menor por el control del Atlántico. Crímenes y Misterios presenta. Hubo un tiempo en que alias el menor y alias el Zarco caminaban del mismo lado. Compartían estructura, compartían enemigos y respondían ante el mismo hombre, alias Castor. Pero ese tiempo terminó. Hoy, los dos nombres aparecen en extremos opuestos de una guerra que atraviesa Barranquilla, Soledad y otros municipios del Atlántico. Uno rompió con el pasado y creó su propia estructura, la nueva generación, los del Freseo. El otro permaneció ligado al remanente de una organización que se niega a desaparecer. Los Costeños, ahora relacionado con el denominado Bloque Resistencia Caribe, BRC, dos antiguos aliados, dos organizaciones, un mismo territorio y millones de pesos en rentas ilegales. Pero hay algo todavía más inquietante, porque esta historia no comenzó con una guerra, comenzó con una amistad. ¿Cómo terminaron enfrentados dos hombres que alguna vez pertenecieron al mismo bando? ¿Quién heredó realmente el poder de Castor? ¿Y qué está ocurriendo en el Atlántico mientras las viejas estructuras criminales se fragmentan y una nueva generación intenta quedarse con sus territorios? Esta es la historia de una ruptura, de un poder que se fragmentó y de dos antiguos compañeros que ahora estarían disputándose el mismo tablero. Acto 1. Cuando todavía eran aliados. Antes de convertirse en enemigos, el menor y el Zarco fueron compañeros. Fue precisamente el menor quien habría acercado a Zarco a los costeños. Le abrió la puerta, lo incorporó a la estructura y con el tiempo ambos comenzaron a ganar influencia. Pero no de la misma manera. Zarco habría construido poder alrededor de redes relacionadas con el tráfico de estupefacientes y drogas sintéticas en sectores del centro y norte de Barranquilla. El menor, en cambio, habría desarrollado una presencia más armada en sectores del sur y suroriente de la ciudad, especialmente en las nieves y la luz. Dos zonas, dos formas de operar, dos hombres creciendo dentro de una misma organización. Y mientras ellos avanzaban, el verdadero poder seguía perteneciendo a un hombre, Castor. Pero entonces ocurrió lo que suele ocurrir cuando un jefe desaparece del tablero. El poder queda vacío, y cuando el poder queda vacío, todos quieren ocuparlo. Acto 2. La caída del jefe y la ruptura. Castor terminó privado de la libertad. Desde prisión, recientemente aseguró que abandonó definitivamente las actividades criminales y negó tener relación con el denominado Bloque Resistencia Caribe. Pero afuera, la historia continuó. Y mientras el antiguo jefe asegura que su etapa criminal terminó, las calles comenzaron a contar otra historia. La estructura se fragmentó. Los antiguos aliados empezaron a tomar posiciones. Y en medio de esa fractura apareció con mayor fuerza el nombre de El Zarco, el hombre que habría permanecido alineado con Castor. El hombre señalado como su ahijado, el hombre que ahora aparece relacionado con una facción que intenta mantener vivo el poder de la antigua estructura, pero el menor tomó otro camino. Y aquí comenzó la verdadera guerra. Acto 3. El menor crea su propio ejército. El menor no desapareció, se separó, y junto con antiguos integrantes de los costeños habría creado una nueva estructura. La nueva generación, más conocida como los del Freseo. Lo que alguna vez fue una alianza terminó convertido en una disputa. Y la disputa ya no era solamente personal, era territorial, era económica. Porque detrás de cada barrio hay algo más que calles y viviendas. Hay negocios, cobros, extorsiones, microtráfico, préstamos ilegales, rutas de dinero y control. Además, hay algo que sí resulta evidente. El menor ya no estaba dispuesto a obedecer. Había construido su propia estructura y ahora necesitaba territorio. El problema es que ese territorio ya tenía dueño, o varios. Acto 4. Zarco contra el Freseo. Al otro lado apareció Zarco, el antiguo compañero, el hombre que habría permanecido ligado a la estructura de Castor, ahora señalado como una de las figuras armadas del denominado Bloque Resistencia Caribe. Y aquí la historia cambia, porque ya no estamos hablando simplemente de dos antiguos amigos que se convirtieron en enemigos. Estamos hablando de dos estructuras que conocen perfectamente al adversario. Conocen sus movimientos, conocen sus barrios, conocen sus hombres y posiblemente conocen también sus debilidades. La confrontación tendría como escenarios principales sectores como Las Nieves, La Luz y Carrizal, aunque el conflicto podría extenderse hacia otras zonas de Barranquilla y Soledad. En un lado, el Zarco, en el otro, el menor. Y detrás de ellos, dos estructuras nacidas de una misma organización. Una intenta conservar lo que quedó de los costeños. La otra intenta construir algo nuevo sobre sus ruinas. Pero la pregunta más peligrosa es otra.
¿Quién controla realmente las rentas criminales? Porque cuando una organización se fragmenta, no desaparece necesariamente el negocio, desaparece el jefe, y entonces comienza la pelea por quedarse con el dinero. Acto 5. El pasado también dispara. El nombre de Zarko tampoco aparece únicamente en esta disputa. Alias el Turco, otro de los nombres con los que sería identificado, también apareció dentro de investigaciones relacionadas con la masacre ocurrida el 2 de junio de 2025, durante una fiesta electrónica en Puerto Colombia. Aquel ataque dejó 3 personas muertas y 9 heridas. Entre las víctimas estuvo la comunicadora social y DJ Maciel Gómez, de 25 años. La posible participación de Zarko en ese hecho tendrá que ser determinada por las autoridades. Y precisamente ahí está una de las claves de esta historia, porque los nombres pueden aparecer en investigaciones, las estructuras pueden ser señaladas, los territorios pueden cambiar de manos, pero una acusación no equivale a una condena. Y mientras la justicia intenta establecer responsabilidades, la guerra continúa transformándose. Acto 6. El vacío que dejó Castor. Tal vez la verdadera historia no sea solamente la guerra entre Zarko y el menor. Tal vez sea lo que ocurre cuando cae un jefe criminal. Porque Castor podía estar tras las rejas, podía decir que se retiró, podía negar cualquier vínculo con las estructuras actuales. Pero el territorio que alguna vez estuvo bajo su influencia seguía existiendo, y alguien tenía que ocuparlo. Entonces aparecieron las nuevas generaciones, los nuevos jefes, las nuevas alianzas, los nuevos enemigos, y la antigua estructura comenzó a romperse desde adentro. El menor tomó su propio camino, Zarko permaneció en el otro extremo, y lo que alguna vez fue una relación de confianza terminó convertido en una disputa por poder. Y ahora surge la pregunta que podría definir el futuro criminal de Barranquilla y el Atlántico. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva guerra por el territorio? ¿O simplemente estamos viendo las últimas batallas de una organización que lleva años fragmentándose? Cierre. Cuando los aliados se convierten en enemigos. La historia de Zarko y el menor deja una imagen inquietante. 2 hombres que alguna vez estuvieron del mismo lado, hoy estarían enfrentados por el territorio, el poder y las rentas ilegales que quedaron después de la fragmentación de los costeños. Pero detrás de ellos hay algo mucho más grande. Barrios, familias, comerciantes, jóvenes, comunidades enteras que terminan atrapadas en guerras que nunca decidieron. Porque para quienes disputan el poder, un territorio puede ser una cifra. Para quienes viven allí, es su casa. Y mientras unos pelean por controlar las calles, otros simplemente intentan sobrevivir en ellas. La pregunta es, ¿cuántos nombres más tendrán que aparecer antes de que esta guerra termine? Si quieres seguir descubriendo las historias que se esconden detrás del crimen en Barranquilla y el Atlántico, suscríbete a Crímenes y Misterios, porque detrás de cada guerra criminal siempre hay una historia que todavía no conocemos.